Buenas, nosotros somos el grupo 4, lo cual nos llamamos los diligentes. Pertenecemos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, de la Facultad de Ingeniería Civil. Este grupo está formado por los integrantes Miguel Alcalá, Miguel Vargas, Sergio Encarnación, Junior García, Alberto Peña y su servidora Chilenia Céspedes. Nos encontramos aquí para exponer el tema de flexión en viga, lo cual pertenece a la materia de resistencia de materiales con la maestra Justina Chávez. La deflexión es el grado en que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de una fuerza o carga. También podemos decir que la deflexión es el fenómeno que acontece en los elementos esbeltos, cuando estos están sometidos a una carga que los comprime y se caracteriza por una deformación, sea elástica o plástica, que implica un desplazamiento perpendicular al eje que se ejerce la comprensión. Como también tenemos tipos de vigas. Como tenemos aquí, tenemos los tipos de deflexión flexional. Este tipo de viga de deflexión, este tipo de deflexión, el elemento, la viga, se curva de forma lateral, pero sin existir un movimiento de giro en torno al eje longitudinal. Está también la torsional. En la deflexión de tipo torsional, como su nombre lo indica, se percibe una rotación de la sección transversal del elemento en torno al eje longitudinal o el centro a cualquier sección transversal. Está también fleso-torsional. Este tipo de deflexión es donde la viga sufre ambos tipos mencionados anteriormente en el simultáneo, por lo que la viga se ve flectada y girada al mismo tiempo. Está también latero-torsional. En estos casos presenta de manera simultánea una deflexión normal al plano de flexión y un giro alrededor del eje longitudinal del elemento. Como podemos ver, aquí nos encontramos con un elemento de la viga que se muestra en la figura, que se deforma de tal manera que cualquier punto en una sección transversal entre apoyos se desplaza prácticamente paralelo a las cargas. Estos elementos de desplazamiento se denominan las deflexiones o flechas del momento. Al estar las cargas ubicadas en el eje de la inercia, hace que las secciones transversales se desplacen verticalmente. Causas que provocan la deflexión. Entre las causas nos encontramos la edad de los pasos elevados, pérdidas que se acentúan a lo largo del tiempo, pérdida de la fuerza de FO de tensión, deformación plástica del concreto, criterios de diseños de la época no contemplaron posiblemente la saturación vehicular, fruto del crecimiento acelerado de la ciudad. La rigidez del tablero, la inercia del tablero está provocada casi en su totalidad por las vigas T invertidas. Esta ha sido mi exposición. En este tema seguirá exponiendo mi compañero Miguel Alcalá. Mi nombre es Miguel Alcalá. Le estaré hablando sobre la deformación de carga. Todo elemento estructural sometido a carga se deforma. En la mayoría de los casos, la deformación son imperceptibles y deben ser medidas con el auxilio de un instrumento. Vemos también que la deformación puede ser elástica cuando se desaparece al cesar la acción que la produce. En la naturaleza existen deformaciones exclusivamente elásticas o exclusivamente permanentes. Para extendernos sobre la deformación de los elementos,
estructurales, vamos a clasificarla de la misma y las cargas que se originan esta deformación. Tenemos aquí los elementos estructurales que podemos definir como elemento estructural a cualquiera de sus componentes, sea una viga, una columna, entre otros. Pues bien, si la estructura debe funcionar y lo hace como un conjunto para un correcto análisis, debemos conocer el comportamiento de cada uno de los elementos. Bueno, se puede clasificar la estructura según su forma de elemento. Una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Hay una que de una dimensión, un ejemplo de esto sería una columna, viga o pilotes. Ahí podemos ver en la imagen como tenemos las vigas. También de 2 dimensiones, por ejemplo, las losas, los tabiques, unos tabiques antisísmicos, láminas y bóvedas. Y de 3 dimensiones, un ejemplo de esto sería un bloque de cimentación, cabezales de pilote. También lo podemos definir como es las cargas y sus orígenes. En las cargas que actúan sobre los elementos pueden ser las cargas centradas, cargas repartidas uniformemente y cargas repartidas variables. Y las cargas concentradas son aquellas en las que el total de fuerza está aplicado en el área, un área muy pequeña. Idealmente se puede asimilar a un punto. Tenemos también la carga repartida uniformemente. Se trata de cargas que actúan a lo largo de un elemento con un valor uniforme. Y en las cargas repartidas variablemente se trata de cargas repartidas que actúan sobre la barra con valores variables. En el origen también nosotros podemos ver el origen de una carga puede ser de peso propio a la carga originada del elemento resistente, de carga permanente, de carga de servicio, carga por fenómenos, carga sísmica, presión o empuje. Ahí podemos ver el origen de las cargas. Las deformaciones y continuidad de una estructura. Todo cuerpo sobre la tierra que está sometido a una acción y a una acción de fuerza, una de ellas es intrínseca al mismo cuerpo. Vemos que la deformación responde de la siguiente relación. A mayor carga, mayor deformidad. A mayor dimensión longitudinal, mayor luz. A mayor sección resistente, menor deformación. A mejor material, mayor módulo, menor deformación. Esta fue la explicación de Miguel Alcalá. Muchas gracias.
Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Vargas y les estaré dando la continuación de la ecuación de la curva elástica entre las deflexiones de Villa. Según el criterio de los signos adoptados para los esfuerzos en el tema, los momentos flectores son positivos cuando producen tracciones en las fibras inferiores de la carga. Referida esta a un sistema de eje local, como es mostrado en esta figura. Por tanto, los momentos positivos disminuyen en sentido algebraico la curvatura, mientras que los momentos negativos la aumentan. Por consiguiente, en esta ecuación, para poder ser aplicado de acuerdo a los criterios considerados, debe escribirse como esta ecuación. Esta ecuación es válida siempre que todos los puntos de la barra representen un comportamiento elástico y las deformaciones sean pequeñas. Debe tenerse presente también que la obtención de dicha ecuación no se han considerado las deformaciones al debido esfuerzo cortante. Por lo que integrando una vez se obtiene la ecuación de la pendiente de la curva elástica, e integrando dos veces se obtiene la curva elástica. Bueno, en la integración aparecen dos n constantes de integración, siendo n el número de tramos necesarios para la obtención de la ley de flectores. Para determinar esta constante de integración es necesario considerar las condiciones de contorno de la barra. Si con esta no fuera suficiente, se impondrán condiciones de compatibilidad de desplazamientos y giros y en los puntos comunes entre tramos considerados en la barra para el cálculo de la ley de los momentos. Bueno, en esta ecuación se puede escribirse de forma alternativa, así, derivando una vez cada miembro de la ecuación con respecto a X. Derivando, o sea, ya después que lo derivamos se obtiene esto. Esta y esta son las ecuaciones diferenciales de la curva elástica en función del cortante y de la carga aplicada respectivamente. Si se prescinde la hipótesis de pequeñas deformaciones, no es admisible aproximar la tangente del ángulo. Por tanto, tenemos aquí que el arcotangente, o sea, el ángulo es igual al cotangente por la derivada de W y entre la derivada de X. Por otro lado, el arco puede expresarse en función de la derivada de X y la derivada de W, como aquí en esta ecuación lo muestra. Y también aquí en esta ecuación lo demuestra. Habiendo tenido la última relación, dividiendo por la derivada de X, se obtiene esta ecuación aquí, que como lo demuestra aquí en esta figura. Y finalmente, sustituyendo la ecuación diferencial de la curva elástica para las grandes deformaciones, tendríamos esta curva de aquí, esta ecuación de aquí abajo. Muchas gracias por su atención y le estará explicando mi próximo compañero, Sergio Encarnación. Saludos. Mi nombre es Sergio Antonio Encarnación Dilla, pertenezco al grupo 4 de la clase de resistencia de materiales. En esta ocasión estaré exponiendo el método de la doble integración. Es el método general para determinar deflexiones. Se puede usar para resolver cualquier combinación de cargas y condiciones de apoyo en vigas estáticamente determinadas e indeterminadas. Este método abarca dos vertientes, las cuales son ecuación diferencial de la curva elástica y condiciones de frontera.
La ecuación diferencial de la curva elástica. La ecuación de la curva elástica tiene origen en la mecánica de materiales, que esta data de los principios del siglo XVIII, cuando Galileo llevó a cabo una serie de experimentos para estudiar los efectos de carga, para estudiar los efectos de las cargas en barras y vigas de diversos materiales. Otro importante personaje fue Navier, quien en 1836 publicó un tratado sobre comportamiento elástico de las estructuras, el cual se considera como el primer libro de texto sobre la teoría de la resistencia, sobre la teoría moderna de la resistencia de los materiales. La curva elástica es la deformación que tiene un elemento estructural. En este caso, consideremos, por ejemplo, una viga recta, como lo vemos aquí en este pequeño ejemplo, y la cual está sometida a varias cargas. En este caso, suponiendo que esta viga tuviera varias cargas aquí arriba, lo cual produciría una deformación en la viga, como vemos aquí en este segundo caso. En este segundo caso, la viga se flexiona por la carga que está sometida. En estos casos debemos considerar que la viga está constituida por un material homogéneo, ya que cada material posee una propiedad llamada módulo de elasticidad. Esa propiedad se define como con qué facilidad el material se puede flexionar. En el siguiente apartado le estaré pasando el turno a mi compañero. Mi nombre es Alberto Peña Moreno. Voy a concluir el tema de método de integración, lo cual mi compañero inició, y voy a hablar lo que es las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son las deformaciones que dependen de las condiciones de apoyo. Existen tres métodos para determinar las deflexiones en viga, que es el método de la doble integración, el método de momentos y área y el método de la elástica. El método de doble integración, con el cual tenemos la ecuación de la curva elástica y se obtienen los valores de las coordenadas y el momento flector. El proceso para determinar el momento flector, flexiones en viga, perdón. El proceso de la doble integración. Primero se hace una integración para determinar la pendiente y la segunda para determinar el momento flector. El momento de área es un método muy sencillo y utilizado para determinar las deflexiones en las vigas. Es el método de área de momento. Es el en que interviene el diagrama de momentos y de dicha área. Se comienza en primer lugar por los teoremas básicos y luego se calculan las áreas de momentos de los diagramas de momentos y se aplican para los problemas. El momento de la energía elástica es la energía que se almacena hasta que se quita la fuerza del objeto elástico y regresa en su forma original, haciendo que el trabajo de la deformación pueda comprimir o retroceder. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta aquí la participación del grupo 4.